Espíritu Santo, dame la bendición, dame sabiduría si es tu voluntad, Señor. Que hoy es el momento de que tus hijos te escuchen. Hoy es el momento de que tu hija y de tu hijo te escuchen, porque por algún motivo que solo tú sabes, están mirando este testimonio. Sería muy egoísta de mi parte no haberlo contado al mundo, porque yo fui testigo de los milagros que Él hizo en mi vida y sigo siendo testigo de cómo Él está obrando milagros en mi vida. Y no solo en la mía, sino en mis relaciones, en mi familia, en personas anónimas que yo no conozco, pero con solo uno o dos mensajes, Él ha podido bendecir a su familia y ha podido romper cosas malignas que no eran para esa familia. Pero gracias a Él que estamos acá y que tenemos un propósito que es mucho más grande, que me costó 29 años darme cuenta, que era deshacer las obras del maligno. Si estás hasta en este punto y pudiste comprender a lo que me refiero, vamos a seguir. Voy a contar mi vida resumidamente. ¿Quién era? ¿Quién creía que era? ¿Y quién soy hoy? ¿Quién era antes de Cristo? ¿Quién era en el proceso de estar con Cristo? Y ahora que realmente lo siento en mi corazón porque lo acepté de una vez, como lo tendría que haber aceptado en su momento. Pero Él sabe que el momento era ahora contando este testimonio. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Lucas. Tengo 29 años. Nací en Argentina, en Buenos Aires. Tuve una vida tranquila. Digamos que mi madre y mi padre vivían en un apartamento. Ellos eran casi adolescentes. He sufrido la separación de mis padres cuando tenía 4 años. Y luego, bueno, mi madre ha tenido otra pareja. Tuvo dos hermanos cuando yo tenía 8 años. Yo en ese momento, mis despertares de conciencia habían surgido por primera vez cuando yo sentía que había algo más. Yo tenía 14, 15 años. Mi primer contacto fue con la María, con Santa María. Mi primer contacto fue con ella y yo pensaba que ahí estaba la salvación. Yo pensaba que ahí había una verdad. Pero María lo único que me decía era, no, Lucas, tienes que ir al Padre, tienes que ir al Hijo primero. Pero cuestión que eso me costó como más de 10 años, más de 20 años me costó. Me estoy refiriendo a la marihuana, que en realidad su nombre es la Santa María, es una planta santa, y quienes abusan de ella entenderán que puede costarte muy caro si realmente no estás entendiendo qué es lo que te está diciendo la planta. La Santa María me ha llevado a también conocer psicodélicos, me ha llevado a conocer el LSD, me ha llevado también a experimentar con la ayahuasca. Tuve 2 años experimentando con la ayahuasca. Primero en Buenos Aires, estuve un año pensando que ahí iba a encontrar una verdad. Yo literalmente me estoy dando cuenta, me di cuenta que siempre estuve explorando verdades, pero estaba buscando mucho afuera, muchísimo estaba buscando afuera. Estaba buscando afuera con todos, con mi madre, con mi padre, con mis amigos. No sabía realmente cuál era la verdad. Seguía engañado porque no veía con los ojos de la verdad, veía con ojos de mentira. Y entonces, después de haber experimentado con ayahuasca, de haber trabajado con la planta, de haber estado también en el Amazonas, en Perú, haber conocido brujos. Obviamente, en su momento yo pensaba que eso era de luz, que eso era una bendición, o que el universo y las energías me iban a sanar, los elementos, el sol, la luna, el agua, también todo lo que es las estatuas, en el hinduismo, en el budismo, todas esas cosas las he experimentado. He buscado ahí donde realmente no era que tenía que buscar ahí, porque yo pensaba que esa era la verdad. Pensaba que la verdad estaba en ir a buscar a un astrólogo, a hacerme una carta natal, en hacerme el diseño humano, en hacerme péndulos, en hacerme la carta de los ángeles, en estar con las piedras también, pensando que las piedras me iban a proteger. Entonces, claro, había caído en la mentira, que si no sabes la palabra te invito a que lo busques, que es la nueva era. La nueva era la conocí cuando yo me fui de Argentina a los 19 años. Me fui a México y en México he conocido a alguien con la que he vivenciado una de las mejores cosas y más raras de mi vida, que nunca pensé que iba a pasar. Y no la nombre por respeto a ella y por su privacidad, pero en su momento
cuando la conocí en México, yo venía transitando un proceso de que el veganismo me quería experimentarlo y demás. Y cuando la conocí a ella en México, en Bacalar, fue muy loco. Las situaciones que ella estaba con un coco en la mano en un camping y yo estaba con un mapa mirando para dónde ir, porque eran mis primeros días de independencia en México después de haberme ido de Argentina, fue mi primera emigración. Entonces, claro, antes de emigrar, yo vivía en la casa de mi abuela, también he vivido en la casa de mi madre, y yo estaba buscando también mi independencia, me había armado un estudio de música, y en ese momento yo sentía que estaba perdido, que no, lo que estaba haciendo no era realmente lo que tenía que hacer. Por eso di el salto a emigrar a México, di el salto a básicamente experimentar en otro país, para seguir buscando, porque yo estaba haciendo un esfuerzo enorme de buscar la verdad. Pero obviamente, como sabrán, la estaba buscando en un lugar erróneo. Cuestión, cuando estaba con el mapa en la mano y el coco, que ella estaba con un coco en la mano, nos miramos, nos saludamos, y a partir de ahí empezamos a viajar. Yo me metí en el veganismo con ella porque ella estaba transitando también el veganismo. Ella también estaba transitando la nueva era. Y yo sin saberlo aceptaba y le daba toda la confianza y todo el poder que ella tenía para darme. Pero ese poder y esa confianza era a través de adivinaciones, de cartas, de tarot. Y entonces, claro, eran puertas que yo estaba dejando que se abran, y yo no sabía realmente qué era todo eso. Yo pensaba que era súper luminoso, porque yo ya venía trabajando también por ese lado, que por cierto, todo eso tiene raíces ocultistas. Quien no sepa qué es lo que estoy hablando, les invito a buscar. Les invito a buscar, hay mucha información. Busquen por palabras de lo que estoy diciendo. No se queden solamente con la mía. Busquen, busquen y encontrarán. Entonces, después de eso, nos pusimos en pareja, viajamos por Perú, por Bolivia, por Chile, por Argentina. En Argentina fuimos a un centro holístico. En ese centro holístico hacían constelaciones familiares. En ese centro holístico hacían yoga. En ese centro holístico se sentía una atmósfera de libertad. Se sentía unas cosas muy, muy locas, porque también hacían tarot, también hacían círculo de mujeres con brujas. Y yo ahí sentía que estaba pasando ciertos límites que no tenía que pasar, porque estaba dejando entrar cosas que yo realmente no sabía que eran. Pero fue Dios que me permitió realmente que todo eso me pasara para llegar a este punto y para poder contártelo a vos, porque seguramente ni siquiera te imaginás todo lo que viví teniendo 29 años, porque yo realmente siento que pasaron como 5 vidas y a la gente que se lo cuento, a mis amigos, no pueden creerlo. Y yo realmente, a veces ni siquiera creo que pasé todo lo que pasé, pero si no fuera por él, hoy no estaría acá. Entonces, estoy con toda mi sinceridad y estoy totalmente abierto a contarte todo esto para que realmente escuches con tu corazón, porque lo que yo siento que te estoy diciendo son palabras santas, son palabras de verdad. Entonces, cuando estábamos en este centro holístico, voy a destacar las partes más importantes, ella estaba en un momento mm, haciendo ayunos y había hecho un ayuno como de una semana. Yo en ese momento no hacía ayunos y eso despertó una cierta incomodidad en la dueña de este centro holístico. Y entonces cuando pasó eso, la del centro holístico, la dueña, nos dijo que no nos quería, empezó a proyectar miedo en nosotros, a decirnos que eso no era bueno, que si le pasaba algo a ella, le iban a hacer algo a ella, o sea, si le pasaba algo a mi pareja, le iban a hacer algo a la dueña. Y en ese momento decidimos irnos de ahí. Cuando decidimos irnos de ahí, tuvimos la fortaleza de hacer dedo en la ruta. Nos recorrimos desde lo que es Bariloche hasta abajo, hasta Ushuaia, nos fuimos hasta Tierra del Fuego. En ese momento yo he vivenciado cosas muy fuertes. Tuve un brote psicótico muy fuerte en un hostel que estábamos haciendo intercambio y yo realmente sentía cosas muy extrañas, cosas que en ese momento yo estaba totalmente oprimido y veía cómo la oscuridad trabajaba y cómo hacía los movimientos que hacía, pero yo no podía hacer nada porque yo ya había aceptado a ellos en mi vida. Entonces, en ese momento, yo no podía hacer nada, pero yo podía ser consciente de eso. Y claro, cuando sos consciente de algo
que sabes que está mal y no puedes hacer nada, tu mente entra en cortocircuito. Y yo entré en cortocircuito en ese momento. Pero bien, gracias a Dios, no hice nada malo. Simplemente no podía trabajar. Me quedé en la cama que no me podía casi ni mover. Entonces, bueno, cuestión que decidimos volver a Argentina. Mi pareja llamó a mi madre llorando, explicando la situación. Nos volvimos a Argentina y en ese momento ella había quedado embarazada y fuimos a la casa de mi madre y le contamos, estuvimos un tiempo ahí, sentando un poco las bases. Y cuestión que llegaba justo en ese momento la pandemia y en ese momento decidimos irnos a España. Ahí fue cuando hicimos la otra emigración hacia España. Bien, cuestión que cuando fuimos a España ya habíamos hecho todo, digamos, ella había conocido a la familia, había conocido también a mi padre. Decidimos ir a España porque ella también tenía familia ahí y entonces, bueno, fuimos a España. Estuvimos ahí con su abuelo, estuvimos recorriendo, tuvimos la oportunidad de poder comprarnos una caravana, un coche, de empezar a construir nuestra vida antes de que también nazca nuestro hijo. Y entonces en ese momento fuimos a recorrer en caravana, estuvimos súper felices. Después nos compramos una cabaña. Después de la cabaña, perdón, antes de comprarnos la cabaña y antes de tener a nuestro hijo, en ese momento ella me pidió que tengamos a nuestro hijo solos. Ella me pidió que tengamos la valentía de hacerlo solos porque en el hospital no se puede, el niño puede nacer traumado, te puede tocar doctores que te puedan maltratar, que yo entiendo que eso puede pasar, pero en ese momento obviamente no sabíamos lo que estábamos haciendo porque estábamos perdidos. Y con tanta firmeza que ella tenía, yo terminé aceptando porque literalmente yo sentía que si me oponía a eso, ella lo iba a tener sola. Entonces en ese momento me acuerdo que estábamos en Alicante, estábamos con la caravana, nos fuimos a Guadalest, que es un embalse. Y bueno, ella antes de llegar ahí estuvo con contracciones y demás. Y en ese momento cuando llegamos a Guadalest, ella me decía que era ahí, que era el momento en ese lugar, el embalse, el bosque, y en ese momento ella saca una carta de los ángeles, de los oráculos, y dice como que teníamos que ir al bosque a enraizarnos, algo así, literalmente decía eso la carta. Y entonces aceptamos, se estaba haciendo de noche en ese momento, fuimos ahí súper decididos, agarramos mantas, ahí buscamos todo lo que teníamos que buscar para presenciar ese momento de recibir a nuestro hijo. Obviamente yo estaba súper miedoso porque a la mayoría de hombres que yo les he preguntado no se animan a hacer eso porque no se animan. Y bueno, cuestión que en ese momento vamos al bosque, tuvimos ahí a nuestro hijo solos. Fui testigo de ser partero. Pude asistir, recibir a mi hijo con las manos, poder asistir a ella, llevarla después que casi no podía ni caminar a la caravana, quedarme ahí con mi hijo. Y vimos obviamente en ese momento había lluvia, ella estuvo como 6 horas, pusimos velas, pusimos música, fue una recibida muy interesante, pero fue una de las cosas más difíciles y más fuertes que pasé en mi vida. También por eso te quiero comentar esto, para que me conozcas y para que sepas por lo que pasé. Entonces, en ese momento, gracias a Dios, no me dejó solo en ese momento, porque ¿cómo puede ser que una persona que literalmente no había ido al hospital a revisar si está todo bien? Ella sentía que iba a estar todo bien y me lo decía con total firmeza. Yo decidí confiar y al final, gracias a Dios, salió todo bien y no pasó nada. Pero de todas formas, si pasaba algo, yo sabía que el responsable iba a ser yo, como padre. Que si pasaba lo que pasaba, yo podría haber terminado preso. Entonces ahí, estas cosas yo en ese momento no me estaba dando cuenta, me di cuenta mucho más tarde. ¿Qué pasa? Tuvimos a nuestro primer hijo, estuvo todo bien, después lo llevamos al hospital, bueno, tuvimos varios problemas ahí, hubo hospitales que no nos quisieron recibir porque desconfiaban de nosotros, obviamente es un caso muy particular. Cuestión que pasó 1 año y medio, nosotros estuvimos buscando comunidades, ecoaldeas y demás, y todavía igual yo sentía que estaba perdido, que no tenía un propósito, yo sentía que seguía haciendo lo que ella me decía y yo estaba como, bueno, sí, 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 hacía cosas, pero era lo básico. Entonces, en ese momento, ella quedó embarazada de vuelta y tuvimos una hija.
pero esa hija la tuvimos en Asturias, la tuvimos en una cabaña. En esa cabaña vivimos ahí un tiempo aislados de todos. A nuestra segunda hija también la tuvimos solo. Y eso fue abajo de un árbol, abajo de un árbol en la puerta de nuestra cabaña. Obviamente todo lo que estoy diciendo lo tengo registrado y porque eso era para asegurarme a mí mismo que todo lo que estaba viviendo era real y era así. Em, Contiene imágenes sensibles y por privacidad de ella no las voy a mostrar públicamente, pero más que nada para que si realmente estás hasta en este punto y estás teniendo fe y esto te está ayudando a tu vida a poder creer más todavía, entonces quiere decir que lo estás escuchando a él también. Cuestión, tuvimos a nuestra hija ahí, salió todo bien. Obviamente habíamos hablado con una matrona antes, no queríamos hacerlo tan crudo como la primera vez. Fuimos un poquito más conscientes, pero no tanto. Y en ese momento la matrona no estuvo con nosotros, pero sí nos ayudaba a hacer el tema de los papeles. Y yo me animé a hacerlo solo porque, bueno, mi niño sabía justo, se durmió la siesta y yo sabía cómo lo pude hacer la primera vez, ¿por qué no lo voy a poder hacer la segunda? Y obviamente fue mucho más sencillo, mucho más fácil de lo que pensaba y gracias a Dios fue una bendición y un milagro para mí que también haya sucedido por segunda vez. Pero yo en ese momento no se lo agradecía a Dios. Yo en ese momento, yo creía que podía casi hacer todo, porque lo estaba haciendo realmente. Lo estaba haciendo y yo sentía que tenía mucho poder y que lo estaba haciendo. Pero obviamente sentía un vacío adentro y algo que no estaba del todo bien. Entonces, bueno, luego nos fuimos a vivir a una casa que estaba ahí mucho más abajo de ese pueblo donde estábamos, con el que estaba a media hora de ahí. Tuvimos la posibilidad de adquirir una casa, que en ese entonces eran muy baratas. Teníamos algunos ahorros ya juntados de los viajes y demás, entonces con la venta de la cabaña pudimos comprarnos una casa. Y cuando llegamos a la casa empezamos a... En este momento nosotros estábamos muy solos, no teníamos amigos, no teníamos nada, solamente nos veíamos nosotros las caras y hacíamos todos los roles nosotros. Y cuestión que también nos dedicamos a criar a nuestros hijos, solos, sin casi conocimiento, simplemente lo que la vida nos había formado tanto a mí como a ella. Cuestión que decidimos irnos a Suiza después. Emigramos otra vez, pero esta vez con los niños. Y fuimos a Suiza, pusimos en venta todo lo que teníamos, el coche, también teníamos un coche y pusimos en venta la casa. Llegamos a Suiza y realmente ahí fue cuando hubo un quiebre, cuando hubo un quiebre muy fuerte para mí, para ella y para los niños. La primera semana la crianza estaba insoportable. Entonces, había algo ahí, había una energía muy densa sobre nosotros y estaban los niños gritando y yo estaba súper mal. Dormíamos en camas separadas, yo dormía con el niño, ella con la niña porque también estaban en ese momento estaban amamantando los dos y era muy difícil también para ella. Entonces, en ese sentido fue muy difícil haber transitado eso hasta que en un momento ella tomó las riendas de la relación y dijo que se quería separar. Y yo en ese momento no lo entendía, ella tampoco me había dado una explicación porque viéndolo ahora en perspectiva yo me doy cuenta de que yo no estaba tomando las riendas de la familia, yo estaba solamente siguiendo lo que la corriente me decía. Entonces, en ese sentido, en ese momento yo me quebré emocionalmente. Yo estaba muy mal. Cuando ella me lo dijo, ella intentó ayudarme porque me entendió, pero yo estaba mal porque ella no me daba tampoco explicaciones. Obviamente no tenía por qué dármelas, pero yo en ese momento necesitaba entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, un momento muy fuerte porque yo sabía que no me podía quedar ahí porque estaba en un país que no era el mío, estaba en la parte francesa, yo no hablaba francés y no tenía trabajo en ese momento, porque la idea era buscar trabajo ahí cuando iba. Entonces, lo que le dije a ella fue que no me voy a quedar en Suiza, me voy a ir a España y con los niños. O sea, si nos vamos a separar, me voy a ir. Pero claro, ella no, en ese momento no lo veía viable. Entonces a mí ahí me agarró una especie de locura porque yo no me quería quedar sin mis niños. Cuestión que tuve que llamar a varios abogados para ver qué hacían la situación y un abogado me dijo que agarre los pasaportes de los niños y que me los lleve al aeropuerto y que les cuente a los policías lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó? Yo actué impulsivamente, agarré los pasaportes y los quise meter en el coche porque ahí en ese momento estábamos con un coche que habíamos alquilado y entonces en ese momento nos subimos en el coche, lo suben mis niños y me los quería llevar al aeropuerto para contarle a la policía todo lo que había pasado.
Cuestión que obviamente ella estaba ahí y se opuso. Y como se opuso, la situación no estuvo buena. Ella terminó llamando a la policía y la policía obviamente hablaba en francés, yo no me podía comunicar. Y la policía cuando vino me terminó llevando porque querían entender qué pasaba, yo no me podía comunicar y ella les dijo que yo me los quería llevar al aeropuerto y ellos obviamente van a pensar mal de mí. Entonces en ese momento tuve que aceptar lo que estaba pasando y sinceramente no tuve miedo, pero lo que más me derrotó en ese momento fue ver a mis niños que al padre lo estaba llevando la policía y ellos eran muy chiquitos. Entonces en ese momento, en ese quiebre súper fuerte, yo me fui a España, que bueno, ahí después terminó yendo mi madre también y yo sabía que ella estaba viviendo ahí con mis hermanos, entonces fui a mi primer nido y estuve ahí con ella, me pudieron sostener y estoy muy agradecido de que los haya tenido porque realmente lo necesitaba. Pero yo sentía que España no era mi lugar. Yo sentía que igual no podía estar mucho más tiempo en la casa de mi madre por todo lo que había pasado. Y yo sentía que ya era un hombre adulto, ¿no? Entonces, en ese sentido, después de haber pasado por un año de juicio con ella y todo lo que vivimos, ella en un momento me escribe y me dice que Jesucristo la salvó. Después de un año de ese juicio, ella decidió deshacer todo eso, gracias a Dios, porque Él permitió realmente que Él le tendió la mano a ella y ella la agarró. Y gracias a eso, que ella me lo comunicó, en ese momento yo pensaba que era mentira, no podía creerlo. ¿Cómo puede ser que una persona que la veía totalmente del otro lado esté haciendo eso? Que esté queriéndose reconciliar, perdonar. Algo súper bonito. Pero entonces yo acepto esa reconciliación, ese perdón, y bueno, pude ir a verlos, a visitarlos, estar con ellos, hablar con ella, pero yo en ese momento no tenía a Cristo en mi corazón. Yo en ese momento no sentía cuando ella me hablaba de Él lo que era realmente. Yo pensaba que era, sí, algo, una energía, un comunicador genial, pero no lo veía como mi padre. Entonces, claro, ella me regaló la Biblia y yo a partir de ahí, de la nueva traducción, empecé a leer. En ese momento, bueno, yo me fui a Paraguay, o sea, fue cuando emigré a Paraguay porque en España no quería estar más y en Suiza tampoco, entonces dije, voy a ir a un país donde realmente siento que tengo que ir, que haya más libertad, porque en España veía que se estaba viendo una cosa muy fea y tomé esa decisión de emigrar a Paraguay. Y entonces, bueno, voy a visitar a ellos, ella me regala la Biblia, vuelvo a Paraguay y me quedé leyendo la Biblia hermosamente, de vez en cuando, a la noche. Pero en ese momento yo no estaba muy conectado todavía con lo que había pasado. Hasta que hubo un momento que realmente sentí un llamado, sentí algo que estaba dentro mío, que se estaba despertando. Y era el propósito. Yo estaba pariendo un propósito, estaba pariendo el propósito que él tenía para mí. Que por fin yo pude sacarlo a la luz, sacarlo al mundo como estoy haciendo ahora. Y por fin dejé de autocensurarme. Dejé todo lo que tenía, se lo di a él. Porque cuando vos haces eso, se te va todo el control, todas las cosas que quieres controlar. Porque al final el reino de Dios es el verdadero y este reino lo quieren convertir en algo feo, en algo destructivo. Entonces, yo no quiero que pase. Me imagino que vos tampoco querés que pase. Y si vos tampoco querés que pase, estoy súper agradecido que hayas tomado la valentía de escucharme con el corazón, mi historia. Espero que te haya inspirado esto. Espero que lo tengas a él más cerca aún escuchando mi testimonio. Para cerrar, para que puedas entender un poquito más cómo fue mi proceso, porque obviamente esto da para hablar muchísimo, da para hablar horas y horas y horas. El diálogo es lo que más, y la comunicación es lo que más nos acerca a Dios. Cuando más hablamos con la gente, más dialogamos, más nos conocen, más confían en nosotros y más verdad entra en nuestra vida. Porque a la oscuridad no le gusta el diálogo, no le gusta la verdad, no le gusta que las cosas salgan a la luz. Le gusta ocultar cosas, destruir, robar, hurtar. Entonces, entendiendo esos conceptos y esos valores que ahora mismo tengo en mis bases, en mi modo de vivir, mi modus operandi, me acerqué por primera vez no, porque yo estuve en una iglesia católica cuando era chico, mi madre me había mandado a una iglesia católica, pero obviamente hacíamos catequesis por obligación y eso no me llenaba, la verdad. Sentía que no había nada ahí, era muy forzado, cuando te fuerzan a hacer algo no lo querés hacer más. Entonces, por primera vez me animé a acercarme otra vez a la iglesia.
justo donde me vine a Paraguay, había una iglesia al lado mío. En ese entonces me acerqué a esa iglesia, pero tampoco esa iglesia me generó nada. La católica no me había generado nada. Hasta que me puse en contacto con un amigo que él es evangelista y que practica el evangelio, predica el evangelio y es teólogo, se ha estudiado las escrituras de pe a pa. Ese amigo se llama Aaron. Aaron, si ves este video, estoy súper agradecido porque si no fuera por vos tampoco estaría acá. Gracias a él fue que también me hizo determinarme más y aceptar a Cristo en mi corazón como mi único Salvador y mi único Dios real que existe. Entonces, en ese sentido, gracias a él, pude acercarme mucho más, pude ir a iglesias evangélicas y ver que ahí había algo mucho más importante de lo que yo creía, mucho más sano. Obviamente yo no me considero evangélico, porque esto fue hace muy poco que yo fui a estos lugares. Yo antes de considerarme algo o de posicionarme con una etiqueta, yo antes descubro, analizo, voy, las veces que haga falta para terminar de saber si eso es para mí o no. Ahora, si vos me preguntás, entonces Lucas, ¿qué sos? Yo me considero que soy cristiano, que solo sigo a Cristo. ¿Que quién es Cristo? Cristo es quien te enseña la verdad, quien te enseña los valores, quien te enseña desde dónde se sentaron las bases de la humanidad, quien te enseña confianza, fe, esperanza, quien te enseña que realmente hay bendición en tu vida, que te enseña que tú tienes un Espíritu Santo, que si ese Espíritu Santo lo despiertas en vos, puede hacer cosas sobrenaturales, porque las puedes hacer, porque Él te da la autoridad para hacerlo, porque por ese motivo también viniste acá, a esta tierra y a este mundo. Si crees que la obra de Jesucristo es perfecta y es real, entonces estás un paso muy avanzado. Si no, no lo crees, te invito a que veas la Biblia, a que la leas, como puedes leer cualquier cosa, cualquier libro, que hay muchos libros que son muy engañosos, como todos los libros de la nueva era, del hinduismo, todas las cosas tipo Osho, todas esas cosas que están literalmente creadas para alejarte de Dios. Entonces, en ese sentido, el discernimiento también es muy importante tenerlo. Es un don que Él nos da. Y ese don que Él nos da, yo siento que lo tengo, y por eso mismo puedo identificar rápidamente si hay alguien que me está mintiendo, o si hay alguien que, que el maligno envió para querer perjudicar el plan divino que tiene Dios para mí. Entonces, en ese sentido, quiero que busques más, si aún no estás centrado o no estás enfocado o no lo estás escuchando a tu Padre, que lo sigas buscando para que puedas acercarte a Cristo, que es el diseño original de la vida, es el diseño original de la humanidad. Lo contrario a eso es el anticristo, que en otro video vamos a hablar bien de esto, pero más que nada para que entiendas los conceptos, si es que aún no lo has entendido, pero quizás con mi testimonio y con lo que yo tengo para decirte, te sirva y lo puedas ver de una perspectiva un poco más diferente a todo lo que estuviste escuchando por las redes. Hay mucha desinformación y por eso es muy importante el testimonio de los milagros. Yo no creía tanto hasta que realmente empecé a estudiar los proverbios, los salmos, la palabra que Él realmente nos da. Y a partir de ahí hay una que dice, pide y se te dará. Yo pedí y Él me dio. Y eso que Él me dio fue algo que me terminó de confirmar de que era el único camino que yo tenía que seguir. Porque Jesús es el camino, la vida y la verdad. Si entendés esto, estás cada vez más cerca de Él y Él te está escuchando todo lo que haces, todo lo que decís. Cuanto más mentiras saques de tu boca, cuanto más mentiras saques de tus acciones, cuanto más coherente seas con tu ser, con lo que vos viniste a hacer, con tu propósito, más cosas lindas te van a pasar, más maldiciones vas a dejar atrás, más te vas a acercar a tu familia, más vas a traer bendiciones a todas tus relaciones, a toda persona que venga hacia tu presencia va a ser bendita, porque vos estás bendito y porque vos estás santo o santa, porque Él te permite, porque vos le dejaste entrar a Cristo en tu vida y entonces tu vida es bendita. Amén. Y gracias, hermano, hermana, por escucharme, por abrir tu corazón y espero que esto te sirva para que tengas más fe y sigas adelante, porque yo estoy orando por todos, por toda la humanidad, para que siga a Cristo, para que siga a su Padre, para que esas ovejas que están ahí perdidas, que vayan a pastorear al verdadero pastor, al Padre de los pastores. Entonces, sabiendo esto, valoro mucho tu presencia, por más que sea a la distancia, y te invito
a que sigas buscando y explorando. No frenes, te aconsejo que no frenes y que busques todo lo que tengas que buscar. Y no me creas realmente a mí si no me querés creer. Está perfecto. Yo no vengo a imponerte cosas, yo vengo a enseñarte lo que Él me enseñó a mí a través de su presencia en mi vida y a través de sus milagros en mi vida. También te invito a que escribas en los comentarios. También te invito a que si sentís que me querés conocer, a que si sentís que necesitas expresarme algo, que yo te pueda ayudar, que puedo orar por vos, que me lo escribas en los comentarios, que te abras, que le puedas confesar también tus pecados a tu papá, que le puedas contar todo, que te arrodilles y que le pidas de corazón lo que Él tiene para vos. Gracias.